Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 181. La concurrida calle de repente se volvió caótica cuando la gente notó que Iron Man estaba luchando contra la horda de robots. ¿Qué diablos está pasando aquí? Jessica gritó mientras sostenía a Irene contra su pecho. Dio trató de contactar a Natasha con el caracol sin éxito, parecía que ella no tenía el caracol con ella en este momento. De repente, uno de los robots que lucharon contra Tony cayó hacia Dio y los demás. Al ver que el peligro inminente estaba a punto de caer sobre las personas que le importaban, Dio inmediatamente convocó a El Mundo para salvar a todos. El Mundo rápidamente ordenó a The World que destruyera a los robots en pedazos, lo cual The World hizo inmediatamente. Mientras que las multitudes a su alrededor se sorprendieron al ver que los robots se estaban desmoronando cuando deberían haberlos golpeado, comenzaron a preguntarse qué acababa de pasar. Sin embargo, Dio distrae con éxito la atención de Irene, Jessica y Will de él, y por lo tanto no sabían que Dio acababa de hacer algo extraordinario. Iron Man, quien finalmente notó que el caos había estallado en la concurrida calle, inmediatamente abandonó los alrededores para minimizar las bajas en su pelea. La crisis en la calle se levantó temporalmente, pero era obvio que la multitud ya no estaba de humor para seguir comprando. Vamos, Will y yo te escoltaremos personalmente de regreso a casa. Claramente es demasiado peligroso afuera ahora mismo, dijo Dio hacia Jessica solemnemente. Jessica no discutió y asintió con la cabeza porque sabía que la seguridad de su hermana era lo primero. Dio inmediatamente abrió el camino hacia su auto y esperó mientras todos entraban al auto con calma. Inmediatamente vio por el espejo retrovisor que, aunque Jessica estaba preocupada por la seguridad de su hermana, Irene no parecía tener miedo de nada. Dio sonrió al saber que no había nada de qué preocuparse aquí. Mientras tanto, Rodey corrió hacia la casa de Tony con urgencia, necesitaba ponerse la armadura War Machine que Tony hizo. Tony ya le ha dado a Rodey la autorización para usar la armadura como mejor le parezca. Eso fue todo porque Ivan Banco engañó a Justin Hammer para que le permitiera crear un ejército de Iron Armor automatizado para operar. En este momento, Tony, con su traje de Iron Man, estaba teniendo dificultades para lidiar con todos los robots, lo que llevó con éxito a Hammer Expo al caos. Afortunadamente, Justin Hammer ya fue detenido por la policía, gracias al pensamiento rápido de Pepper. Lamentablemente, la opinión pública era algo voluble. Rodey sabía que el público vería a Tony de muy mala manera después de todo esto. El objetivo de Ivan Banco no era matar a Tony, era más como un plan elaborado para reducir la confianza del público hacia Tony, y por lo que parece que lo logró. Él demostró al público que Iron Man no era tan poderoso como el público podría pensar. Al mismo tiempo, Coulson llegó al almacén que usaba Ivan Banco, pero no había señales de él en ninguna parte, parecía que Ivan Banco ya había escapado. En las afueras de la ciudad, Tony condujo con éxito a los robots restantes a un lugar lo suficientemente seguro para que no hubiera víctimas. Rodey, ¿vas a venir a la fiesta? Ya me cansé de esperar aquí. Tony dijo a través de su comunicador. Todavía estoy ocupado salvando vidas aquí. Hay otro helicóptero que fue alcanzado por los Ironcans. Solo espera un poco, ¿quieres? Rodey dijo respondiendo a Tony desde el comunicador. Bueno, dime cuánto tardarás en venir. Tony dijo molesto. Tal vez unos minutos, no lo sé. Esta es la primera vez que uso esta mierda. Rodey respondió molesto. Esta es la primera vez que tuvo que usar la armadura War Machine solo. Maldición. Jarvis, inicia el sistema láser. Tony dijo irritado. Enseguida, señor. Jarvis respondió de inmediato. Inmediatamente, el traje de Iron Man comenzó a brillar en rojo, y un poderoso láser rojo se disparó de inmediato en un movimiento circular, atravesando a todos los robots en las inmediaciones. Pero ese movimiento llamativo usó la energía restante dentro de su arc reactor, causando que una gran cantidad de paladio entrara en su cuerpo. Inmediatamente se separó de la armadura de Iron Man e inmediatamente sacó el arc reactor de su pecho. Pero cuando estaba a punto de insertar un nuevo arc reactor, un gran hombre apareció del cielo, arrojando a Tony de inmediato. Capítulo 182. Era otro traje blindado con el mismo Ivan Banco adentro. Realmente me estás decepcionando esta vez, Stark. Dijo Ivan Banco mientras le mostraba su rostro a Tony. Matarte así, me quitó la emoción.
Iván Banco agrega mientras sonríe maliciosamente. Tony ya estaba pálido por el efecto de la ausencia del ARG reactor dentro de su pecho. Pero, afortunadamente, Rodey finalmente llegó. Rodey inmediatamente golpeó a Iván Banco a un lado e inmediatamente acudió en ayuda de Tony. ¿Por qué te saliste de tu armadura? Estás perdiendo tanto. Rodey dijo mientras ayudaba a Tony a insertar el ARG reactor en su pecho. Tony puso los ojos en blanco ya que actualmente no podía hablar por soportar el dolor. Pero tan pronto como Rodey sostuvo el ARG reactor, Banco inmediatamente lo capturó con su Electric Whip y lo sorprendió con él. Rodey, sin querer, soltó el ARG reactor mientras la corriente eléctrica fluía a través de su armadura. Tony cayó una vez más al suelo. Esta vez, sintió que ya no podía respirar a medida que el dolor se intensificaba. Pero su fuerte voluntad de vivir lo hizo perseverar a través del dolor y agarró el ARG reactor él mismo. Al ver que Tony estaba en condiciones de volver a colocar el ARG reactor él mismo, Rodey supo que todo lo que tenía que hacer era darle a Tony un poco de tiempo sin obstáculos, por lo que Rodey con su War Machine Armor inmediatamente saltó hacia Iván Banco y comenzó a pelear con él para comprar Tony un poco de tiempo. Desafortunadamente, la armadura de máquina de guerra de Rodey estaba sin terminar en ese momento, y todavía no podía usar la armadura también tampoco. Esa fue una de las razones por las que Rodey fue golpeado por Iván Banco mientras esperaba que Tony terminara de instalar su nuevo ARG reactor. Rodey, baja. Tony gritó desde atrás. Eso era lo que Rodey estaba esperando, y de inmediato se tiró al suelo. Tony inmediatamente disparó otro conjunto de láseres hacia Iván Banco, cortando con éxito a Iván Banco y su armadura. Creación exclusiva de Random Novels. Tony inmediatamente alcanzó a Rodey y tiró del hombre que estaba atrapado debajo de la armadura de Iván Banco. ¿Creías que ya habías ganado, Stark? Iván Banco dijo mientras sonreía maliciosamente. Tony estaba confundido en cuanto a por qué Banco todavía le haría esa pregunta, pero su complexión cambió de inmediato cuando vio una luz roja proveniente del ARG reactor de imitación de Iván Banco. Joder, instaló un modo de autodestrucción. Tony gritó mientras sacaba inmediatamente la máquina de guerra para salir volando de la escena. Para consternación de Tony, no solo la armadura de Iván Banco se estaba autodestruyendo, sino también el resto de la armadura automatizada que destruyó antes, lo que significa que la armadura caída en la ciudad antes también se autodestruirá en medio de la bulliciosa calle. Iván Banco había demostrado una vez más a los EU y a su gente que Tony no podía salvar a todos del peligro. Lo grabó en la memoria de todos a través del último fuego artificial que creó como su declaración final antes de su muerte. La palabra puedo proteger a todos. Sigue jugando en la mente de Tony como si se estuviera burlando de él por su arrogancia. Pero se interrumpió de inmediato cuando de repente recibió una llamada de Coulson. Tony, disculpa por molestarte a esta hora, pero te necesitamos a ti y al coronel Rhodes aquí. Tengo malas noticias que contar, el Big Guy está fuera de control y no pudimos detenerlo solos. Coulson dijo desde el teléfono. ¿Qué tipo grande? ¿Iván Banco? Ya se ha ocupado de él. Tony dijo confundido. No, me refiero al verdadero Big Guy. Felicitaciones por resolver ese problema, por cierto. Coulson dijo casualmente. Coulson de repente cambió la llamada a una videollamada. Verás, este Big Guy es un problema un poco más grande que Banco. Coulson dijo mientras mostraba que una cosa con aspecto de monstruo estaba tomando un helicóptero desde el aire y algunos soldados estaban siendo llevados en una camilla alrededor de Coulson. La escena sorprendió a Tony por completo, no podía creer lo que acababa de ver en ese vídeo. Capítulo 183. 3 helicópteros iban a toda prisa, atravesando el cielo de la ciudad de Nueva York. General Ross, la base nos ordenó mantener el puesto. Las nuevas armas y soldados blindados en Amer Expo están actualmente fuera de control. Necesitamos ayudarlos a manejar al soldado blindado, señor. Un soldado le dijo a Tareus Ross. No te preocupes por eso, solo regresa a la base. Ross dijo mientras ignoraba por completo el desorden del soldado blindado en el centro. Realmente nunca vio que la armadura de Iron Man fuera una de las mejores armas para la guerra, vio la armadura como otra herramienta de payaso para engañar a la gente. Estaba bastante molesto porque la Fuerza Aérea consideraban mucho la armadura como algo que deberían tener para ellos mismos. Aunque el ejército y la Fuerza Aérea habían cooperado constantemente en varias cosas, el poder militar de los gobiernos se guardaba rencor. Eso se debió a que el ejército que tenía el porcentaje más alto de muertes y lesiones siempre recibía el peor trato, y la Fuerza Aérea siempre podía elegir alguna nueva tecnología.
Sin embargo, el general Ross y algunos oficiales de alto rango en el ejército siempre intentaron algo diferente para apelar al gobierno de que el ejército era importante. Él fue quien reactivó el proyecto de mejora de la biotecnología, el mismo proyecto que creó con éxito al Capitán América. Pero al final, el proyecto se arruinó antes de que comenzara. En ese momento, las herramientas que albergaban los rayos gamma para el proyecto explotaron, y el médico que trabajaba en el proyecto también estaba allí. Aunque su proyecto fracasó, el general Ross logró hacer algo más. Él creó a Hulk, el Dr. Banner, el científico que trabajó en los rayos gamma mutados en un gigante verde que la gente inmediatamente llamó Hulk. Comparado con el Capitán América, Hulk era mucho más fuerte, duradero y rápido. Pero el único inconveniente era que Hulk tenía la inteligencia de un niño pequeño. Si tan solo hubiera una manera de incrustar la inteligencia de Banner en Hulk, entonces sería el soldado perfecto en la mente de Thaddeus Ross. Esa también fue la razón por la que el general Ross estaba obsesionado con capturar a Hulk como sujeto de prueba para poder crear al soldado que se ajustaba a su visión. Pero a medida que el proceso de captura seguía fallando, Banner se convirtió en un recluso y se ocultó mejor, creando un gran problema para Ross solo para encontrar a Banner. No hace mucho tiempo, Ross logró obtener la sangre de Hulk. Rápidamente creó otro proyecto que experimentó con esa sangre, esta vez se tomó su tiempo, sin presionar al científico para asegurarse de que no hubiera ningún error. Pero esta vez, su descuido se convirtió en su perdición. Mientras transportaba su suero de super soldado recién investigado, Iron Man golpeó su helicóptero. El helicóptero perdió el equilibrio, como resultado, el suero cayó del helicóptero al suelo. La máquina de guerra llegó a tiempo para rescatar a Ross y al resto del ejército, pero el impacto de perder su experimento golpeó a Ross, donde más le dolía. El general Ross de inmediato abandonó la escena, luciendo algo preocupado, pero no sabía que el soldado que War Machine rescató estaba sanando muy rápido, aunque cayeron en coma, el médico se sorprendió de que el soldado no tuviera ninguna herida en su cuerpo. Después de bastante tiempo, el soldado se despertó con un rugido espeluznante. El personal médico acudió de inmediato en ayuda del soldado, tratando de darle un sedante para calmarlo. Desafortunadamente, el soldado ya no podía ser sedado, y el cuerpo del soldado se estaba hinchando y deformando rápidamente hasta convertirse en un monstruo desconocido. Después de ver la escena frente a ellos, el personal médico comenzó a gritar y correr para salvar sus vidas, pero desafortunadamente, algunos de ellos fueron atrapados y asesinados por el monstruo. El general Ross fue informado de inmediato e inmediatamente supo que el monstruo era su creación. Simplemente lo sabía, aunque el monstruo no se parecía en nada al Hulk original. El general Ross envió inmediatamente a su soldado a capturar al monstruo mientras mostraba una loca sonrisa obsesionada en su rostro. Capítulo 184. Tony observó la escena del monstruo atravesando al soldado y la artillería como papel. Incluso el lanzacohetes no pudo herir al monstruo. ¿Qué podía hacer contra una criatura tan robusta? El rayo láser tal vez, pero en su estado actual, Tony sabía que el envenenamiento por paladio sería demasiado para su cuerpo. Pero no podía simplemente ignorar esta situación frente a él. No podía dejar que las palabras de Iván Banco fueran parte de su legado. Entonces, después de ver la escena desde su teléfono durante un par de minutos, Tony inmediatamente voló hacia la escena con Rhodey detrás de él. Tony también le dijo a Coulson que encontrara a Dio lo antes posible, ya que podría necesitar la ayuda de Dio después de resolver la situación actual. Tony sabía que Dio no podría ayudarlo siempre, pero debía intentarlo sin importar nada. Necesitaba seriamente el nuevo elemento para su ARG reactor, ya que no podrá funcionar como debería con el temor constante de que el paladio en su sangre vuelva a aumentar. Al principio, Coulson se rió porque pensó que Tony estaba bromeando, pero cuando Tony llegó a la escena, Coulson se sorprendió de que Tony no le estuviera mintiendo, ni un poco. Al mismo tiempo, Dio llegó a la villa y todavía decoraba la villa con un tema navideño. El televisor estaba encendido y aún transmitía la explosión alrededor de la ciudad de Nueva York de los robots blindados antes. Las noticias decían que la situación se había calmado y que ya no había peligro en la ciudad. Pero Dio sabía más que eso, sabía que aún había más, pero todavía no estaba seguro de qué era. Su teléfono siguió sonando varias veces, y por la falta de identificación en la pantalla, supo que Shield estaba tratando de comunicarse con él y tal vez pedirle ayuda. Ya ha dejado en claro que no quería que lo molestaran ese día, así que en su molestia, tiró el teléfono dentro de su gabinete y lo cerró para que el tono de llamada ya no lo molestara. ¿No es eso un teléfono satelital?
Si te llaman desde ahí, ¿no significa que están en problemas? ¿Está bien que los ignores? Jessica dijo desde la puerta, tenía un poco de curiosidad porque Dio seguía ignorando la llamada. Está bien. Es solo otra llamada de negocios, pero ahora es el momento de un asunto privado. No pueden obligarme a hacer lo que quieren, ya que también necesito mi tiempo para relajarme. Dijo Dio mientras le sonreía a Jessica. Jessica suspiró al escuchar la palabra de Dio. Si sus padres siguieran un poco el ejemplo de Dio, Jessica e Irene no se sentirían abandonadas. Jessica entendió que sus padres solo querían lo mejor para ella e Irene, pero sabía que el amor de los padres también era necesario para crecer. Dio, ¿crees que mi envoltorio de conejito es lindo? Preguntó Irene mientras le mostraba a Dio lo que acababa de hacer con la harina. Dio asintió y sonrió mientras miraba a Irene, haciendo que la niña sonriera emocionada y saltara mientras decía que haría muchas cosas. Al mismo tiempo, Dio recibió un mensaje de texto que decía que Tony estaba en peligro y que necesitaba la ayuda de Dio. Dio solo echó un pequeño vistazo y apagó su teléfono. Al mismo tiempo, el teléfono de Jessica también sonó. El número era desconocido, y ella no quería contestar al principio, pero después de una llamada persistente, finalmente contestó, y después de una pequeña charla, Jessica le dio el teléfono a Dio mientras le decía que la llamada era para él. Dio tomó el teléfono y colgó inmediatamente y luego apagó el teléfono de Jessica también. Allí, debería estar bien ahora. Dijo Dio mientras le devolvía el teléfono a Jessica. Pero inmediatamente, el teléfono de Irene y Will también sonó. Dio estaba más que molesto por lo persistente que era Shield. ¿No podrían manejar a Iván Banco solos? ¿Por qué lo necesitarían ahora? Irene, que vio que Dio estaba molesto por la constante llamada, tomó la iniciativa y apagó su propio teléfono. Irene miró a Dio con una sonrisa en su rostro. Will, que estaba jugando solo en la televisión, estaba molesto porque nadie le prestaba atención, nadie le preguntó si tenía hambre o sed. Quería contestar el teléfono como venganza por Dio, pero al recordar la promesa de Jessica, decidió no hacerlo y también apagó su teléfono. Justo cuando Dio pensó que nadie volvería a molestarlos, la voz de Natasha sonó directamente dentro de su cabeza. Dio, la situación es terrible. Tony se está muriendo, ¿puedes ayudarnos aquí? Natasha dijo con urgencia. Dio se olvidó por completo del caracol que le dio a Natasha. Quería cortar la conexión, pero pensó en algo mejor porque se interesó después de escuchar que Tony se estaba muriendo. Habla, ¿qué diablos está pasando? Dijo Dio mientras recordaba el montón de dinero en efectivo que Tony daba cada vez que pasaba. Capítulo 185. Natasha se sintió aliviada tan pronto como escuchó que Dio finalmente respondió a su llamada. Sabía que si no podía comunicarse con Dio, Coulson tendría que ir en persona a la casa de Dio. La situación específica es que después de que Tony finalmente pudo resolver su situación con Iván Banco, apareció un nuevo monstruo. El ejército lo llamó una abominación. Es como una criatura que nunca he visto antes. Es literario, parece una criatura que viene de una pesadilla infantil. El general Ross también lo estaba poniendo difícil. Sigue gritando que no interfieran y maten al monstruo. Natasha dijo a toda prisa. Dio, que estaba ocupado cocinando para Irene y Jessica, se sorprendió después de escuchar el informe de Natasha, no se suponía que esto sucediera ahora. Habían cambiado tantas variables que se suponía que Hulk estaba allí para luchar contra la abominación, no Iron Man. Todo esto comenzó después de que el general Ross se vio envuelto en un accidente de helicóptero debido a la situación anterior de Iván Banco. Estaba transfiriendo un tubo de investigación militar cuando ocurrió el accidente, y accidentalmente el tubo se rompió debido al choque, y uno de sus soldados accidentalmente entró en contacto con la sustancia en el interior. Informó Natasha. ¿Qué hay de bombardear al monstruo mientras evacuas el área? Dijo Dio con curiosidad. El general Ross no quiere eso. Él quiere preservar al monstruo para futuras investigaciones. Debido a esto, muchos planes fallaron antes de que pudiéramos comenzar a usarlos. Natasha dijo, un poco irritada. ¿Ahora, qué le pasó a Tony? Preguntó Dio con curiosidad. Tony y el coronel Rhodes estaban cerca, así que les pedimos ayuda. Al principio, Tony podía manejar al monstruo con su arma láser, pero tan pronto como el general Ross vio que el láser estaba dañando efectivamente al monstruo, gritó y tuvo una rabieta para que Tony dejara de usar el láser contra el monstruo. Después de eso, la situación se había estancado. Natasha dijo molesta. ¿Estás seguro de que no hay ningún monstruo verde ayudándote allí? Preguntó Dio con curiosidad. ¿Qué monstruo verde? ¿Pensaste que esto es una pelea de fantasía?
Deja de bromear sobre todo, imbécil. Natasha dijo enojada. Ahora, Dio estaba un poco confundido. Si Ulrich no estaba cerca, entonces Tommy y Ross no deberían tener el equipo necesario para luchar contra Ulrich todavía. Entonces, en otras palabras, ¿quieres que me ocupe de este monstruo tuyo? Preguntó Dio solemnemente. Sí, y por otra parte, necesitamos que sanes a Tommy también. Sufrió graves heridas por parte del monstruo justo antes. No pudimos moverlo y el equipo médico tampoco pudo hacer nada por él. Natasha dijo con urgencia. Bueno, ¿no es Tommy miserable? Dio simpatizaba con Tommy por un tiempo. Jessica, por otro lado, sintió curiosidad al ver que Dio estaba como soñando despierto por un minuto. Inmediatamente tocó la espalda de Dio y preguntó ¿pasa algo? Dio inmediatamente dijo nada. Solo recuerdo algo de lo que debo ocuparme. Volveré después de la tarde. Bueno, si ese es el caso, ten cuidado, ¿viste lo peligroso que se ha vuelto el mundo antes? Jessica dijo preocupada. Está bien, tendré cuidado. Dio dijo mientras miraba un poco disculpándose. Dio inmediatamente salió por la puerta y volvió a encender su teléfono. Inmediatamente llamó a Coulson y le preguntó cuál era su posición actual en ese momento. Es demasiado tarde para eso, ya estoy en camino hacia ti ahora. Ve a un espacio abierto o a la parte superior del edificio, vengo con un helicóptero. Coulson dijo con el zumbido del helicóptero de fondo. Está bien, te esperaré en lo alto de un edificio de apartamentos cerca de mi casa. Dio dijo casualmente. Unos minutos más tarde, Dio finalmente se sentó dentro del helicóptero con Coulson a su lado. No te he visto por un tiempo, ¿me estás evitando por casualidad? Dio le preguntó a Coulson mientras se sentaba en el helicóptero. ¿Qué? No, no hay tal cosa. Estoy ocupado. El director Fury me hizo trabajar hasta los huesos. Coulson dijo mientras mostraba sus sonrisas características. Bien, entonces, casi pensé que solo estás evitando pagar mi compensación. Dio dijo casualmente. Oh, no, deberías ir con el director Fury por eso, él ya acordó pagar por tu pérdida. Coulson dijo casualmente. Pero la última vez que lo vi, dijo que necesito arreglar las cosas contigo personalmente. Dijo que Shield no intervendría en el asunto privado de la gente. Dijo Dio con sinceridad. Hablaré de eso con el director Fury cuando regrese a la base más tarde, ahora tenemos otro asunto urgente en nuestras manos. Coulson dijo, tratando de ganar más tiempo. Está bien, esperaré las buenas noticias más tarde. Dio dijo casualmente. Coulson, a un lado, estaba apretando los dientes. Una vez que regrese al cuartel general de Shield, se asegurará de que Nick Fury reciba su queja. Capítulo 186 sigue disparando. No dejes que el monstruo escape. Un soldado del ejército gritó de manera frenética. General Ross, deberíamos dejar que Shield se haga cargo de esta operación. No creo que podamos retener a este monstruo por mucho más tiempo. Un soldado le dijo nerviosamente al general Thaddeus Ross. No. El agente de Shield mataría a la abominación. Debemos capturarlo vivo. Solo piénsalo, en el futuro, el ejército tendría este poder. Ross dijo mientras sonreía en sus propios pensamientos. Pero señor, el precio fue demasiado. Nuestro soldado fue golpeado allí. Si supieran que no habrá apoyo para ayudar a capturar a este monstruo, su moral caería. Dijo el soldado, tratando de razonar con su general. Entonces cierra la boca y no les dejes saber eso. Ross dijo en un tono molesto. El soldado apretó los dientes y dejó solo a Ross, ya que no creía que el general al que había estado siguiendo todo este tiempo pudiera ser tan cruel. Pero al salir del complejo del general, gritó ¿estás loco, Ross? Te juro que irás al tribunal militar por esto. Y luego se fue. El general Ross ignoró la amenaza del soldado y llamó a otro personal para ejecutar su propio plan. ¿Estás listo? ¿Está todo listo según lo planeado? General Ross pidió el teléfono. Todo está listo, señor. Esperamos sus órdenes. Un soldado dijo por teléfono. Hazlo. Dijo el general Ross con confianza. Entendido. El soldado dijo, al mismo tiempo, que Ross estaba mirando a la abominación y vio que los soldados estaban vertiendo aceite inflamable en el suelo alrededor del monstruo y luego rociaron un barril de aceite directamente al monstruo. Comenzaron a encender el aceite y dejaron que el monstruo se quemara. Ross pudo ver que la abominación gradualmente se volvía más lenta y más débil mientras gemía en llamas cuando de repente entra una llamada. Señor, el experimento tuvo éxito, el monstruo comenzaba a debilitarse. Un soldado dijo con confianza.
Ross sonrió triunfalmente, ahora que logró capturar al monstruo, ya no necesitaba responder por su acción en el tribunal militar. Pero todo lo que sabía en ese momento era que el suero que creó a partir de la sangre de Hulk todavía era imperfecto. Todavía tenía que realizar muchos más experimentos para perfeccionarlo. Había tratado con Hulk muchas veces en el pasado, y lo único de lo que se dio cuenta después de observar a la abominación fue que, si bien Hulk tenía la mente de un niño pequeño, la abominación era como una bestia enjaulada. Esto no era lo que buscaba, necesitaba el suero para pertenecer a la mente del soldado para que pudiera cumplir las órdenes. Pero tan pronto como vio que un helicóptero aterrizaba cerca de la abominación, supo que tenía que pensar en este asunto otro día, ya que tenía que lidiar con Shield por el momento. Dio inmediatamente se bajó del helicóptero lo antes posible y vio que la abominación estaba realmente allí mientras que Hulk no estaba a la vista. Pero se dio cuenta de que esta abominación no era exactamente la abominación real cuando usó su sobremarcha de magnetismo de vida y pudo ver que la fuerza vital de la abominación estaba disminuyendo a un ritmo rápido. Esto significa que la estructura genética de esta abominación estaba comenzando a colapsar, y morirá pronto. Comparado con Hulk, esta abominación no era tan fuerte como la anterior. Dio estaba un poco decepcionado de no tener la oportunidad de pelear con la abominación real, pero también fue menos problemático, así que al final no le importó. Pero Dio también se preguntó dónde estaba Hulk actualmente, debería estar en algún lugar cercano en este momento. Al final, siguió a Coulson hacia la sala médica, donde se suponía que estaba Tony. Pero cuando pasó por delante de la cafetería, Dio inmediatamente agarró algunas verduras y un exprimidor. ¿Para qué es eso?, preguntó Coulson con curiosidad. Esto es para Tony, obviamente. ¿No dijo que necesitaba mi jugo verde?, Dio dijo casualmente. Coulson sacudió la cabeza con asombro, no tuvo más remedio que confiarle la vida de Tony a Dio, ya que el personal médico en ese complejo del ejército no podía hacer nada por Tony. Aquí está, Tony está dentro de esta habitación. Coulson dijo tan pronto como llegaron fuera de la habitación de Tony. ¿Cuál es su situación?, Dio preguntó con curiosidad a Natasha que estaban esperando fuera de la habitación. A Tony todavía lo estaban sometiendo a una cirugía para extraer la pieza de metal que perforó su abdomen, pero lamentablemente la intoxicación por paladio fue demasiado grave, así que el médico tuvo que esperar a que vinieras. Natasha dijo solemnemente. Está bien, no necesitas preocuparte más, seguro que salvaré a Tony. Dio dijo solemnemente. Pero Coulson inmediatamente detuvo a Dio tan pronto como Dio caminó hacia la habitación. Capítulo 187. ¿Entrarás mientras todavía llevas todas esas verduras? ¿Hablas en serio?, Coulson dijo preocupado. Dio simplemente se encogió de hombros y entró a la habitación de inmediato. Coulson no tuvo tiempo de llevar a Dio a la habitación de desinfección y cambiarse de ropa. Coulson inmediatamente siguió a Dio adentro y se sorprendió por segunda vez después de darse cuenta de que Dio estaba buscando un enchufe para encender el exprimidor. Tan pronto como vio un enchufe, Dio inmediatamente usó el exprimidor para hacer un jugo con las verduras que había traído de la cafetería antes. Coulson estaba confundido, sabía que no había nada especial con las verduras que Dio había traído antes, entonces, ¿qué tenía que ver ese jugo con la situación de Tony? Quería preguntarle a Dio sobre todo esto, pero decidió no hacerlo porque sabía que en realidad no tenía una pregunta sólida para Dio. Después de unos segundos, Dio inmediatamente apagó el juicer y vertió el jugo dentro de una taza con expresión satisfecha. ¿Eso es todo?, Coulson preguntó espontáneamente. ¿Qué más esperabas? Deja de preguntar tonterías. Si quieres ver mi trabajo, cállate. Si no lo hace, siéntase libre de esperar afuera, dijo Dio con un poco de frialdad. No le gustaba que lo cuestionaran por todo lo que hacía, por lo que estaba un poco molesto con Coulson. Natasha, que todavía estaba allí, se rió un poco después de ver que Dio llamó a Coulson tan rápido. Pero para no prolongar más el asunto, Natasha le dijo al médico que mantenía vivo a Tommy que se relajara y dejara que Dio lo salvara. Los médicos ya estaban cubiertos de sudor, pero aún así no se movieron después de que Natasha les dijo que podrían irse, ya que no confiaban en Dio y no sabían de lo que era capaz. Dio también sabía que esos médicos no se irían tan fácilmente, así que inmediatamente les preguntó sobre la situación actual de Tony. La parte inferior del abdomen del paciente fue perforada por una barra de hierro. Intentamos quitar el hierro, pero el paciente estaba demasiado débil para someterse a una cirugía, los órganos estaban fallando lentamente mientras hablábamos, dijo el doctor con urgencia.
Entonces, todo lo que tengo que hacer ahora es sacar esta pieza de hierro y curar los órganos de su cuerpo y luego coser las heridas, ¿verdad? Dio preguntó casualmente a los médicos. Escuchar a Dio hablar tan casualmente preocupó al médico aún más que antes, pero todo lo que dijo Dio fue la forma más simple de decir lo que tenían que hacer hace horas, por lo que asintieron con la cabeza de mala gana. Ahora entiendo, entonces, ¿saldrían por un rato? No quiero que nadie me moleste mientras trabajo. Dio dijo casualmente. La demanda de Dio confundió a los médicos, no entendieron a Dio en absoluto. ¿Por qué querría realizar la cirugía solo? Además, aquí estaba en juego la vida de un multimillonario. ¿Estás seguro de que no necesitas nada de su ayuda? Natasha le preguntó a Dio con curiosidad. Sí, ahora choc choc gente, no queremos que el imbécil muera en la mesa ahora, ¿verdad? Dijo Dio con urgencia. Natasha entendió que Dio realmente quería trabajar solo, así que inmediatamente acompañó a los doctores afuera con Coulson siguiéndola. Pero tan pronto como caminó hacia la salida, Dio la llamó. Natasha, probablemente te necesitaré más tarde. Solo espera mi señal afuera. Dio dijo casualmente. Natasha asintió con la cabeza y salió mientras cerraba la puerta detrás de ella. Dio se quedó con Tony que se estaba muriendo lentamente en la mesa de operaciones. Dio no podía creer que Tony confiara tanto en él, incluso asegurándose de que Shield traería de Dios si algo malo le sucedía. Pero en lugar de sentirse honrado, Dio se sintió extraño, no esperaba este tipo de sentimiento de Tony de todas las personas. Pero pase lo que pase, Dio le cobrará caro a Tony por este tratamiento médico. Dio sabía que obtendría mucho dinero por esto, así que no dudó e inmediatamente activó la tarjeta Gold de experiencia para salvar a Tony. El tiempo de uso restante fue de 23 minutos, esto debería ser suficiente, pero en caso de que no fuera suficiente, ya tenía la tarjeta de carga para recuperar el tiempo de uso de 30 minutos. Después de ver a Tony, Dio inmediatamente supo que no sería capaz de manejar el efecto secundario de Pearl Jam. Esta fue también una de las razones por las que usó la experiencia dorada directamente. Dio inmediatamente sacó la barra de hierro bruscamente, exponiendo un gran agujero en el abdomen de Tony y la sangre salpicó por todas partes. Las diversas máquinas se conectaron al signo vital de Tony e inmediatamente emitieron un fuerte ruido, dando una señal de que el paciente estaba a punto de morir. Dio todavía actuó casualmente y puso su mano sobre la herida en el abdomen de Tony y comenzó a usar la energía vital experiencia dorada en la herida. Tony, que comenzaba a palidecer como señal de pérdida de sangre, se calmó de inmediato y su tez comenzó a recuperarse. El primer y más peligroso paso fue resuelto. Capítulo 188. Aunque esa no fue la primera vez que Dio usó la experiencia dorada, todavía no estaba dispuesto a pasar el tiempo de uso del stand de esta manera. Con el poder de experiencia dorada, incluso podría salvar a la abominación falsa afuera y dejar que siguiera enloqueciendo un poco más. Pero ahora, primero tenía que estabilizar la condición de Tony. Dio comenzó a examinar las heridas que había sufrido el órgano de Tony y suspiró profundamente debido al desorden dentro de su estómago y que el sangrado era demasiado severo. Dio se dio cuenta de que no tenía ningún conocimiento de anatomía humana, por lo que no podría curar a Tony a este ritmo, por lo que debe conseguir a alguien más con el conocimiento involucrado, por muy reacio que sea. Dio inmediatamente salió para ver si alguno de los doctores todavía estaba aquí, y una vez que miró afuera, no se sorprendió de que el único allí fuera Natasha sola. ¿Puedes ayudarme con algo dentro? Preguntó Dio molesto. ¿Entendías o no entendías la anatomía humana? Preguntó Dio seriamente. Sé sobre esas cosas. ¿Para qué me necesitabas? Natasha preguntó con curiosidad. Dio inmediatamente hizo señas para que ella entrara y dijo cada segundo cuenta, necesito que reorganices el órgano dentro de su estómago. Dio dijo casualmente. ¿Estás seguro de que aún no está muerto? Natasha preguntó con preocupación. ¿Pensaste que te llamaría si ya está muerto? No me vuelvas a cuestionar, mujer. Dio dijo un poco irritado. Natasha levantó las manos en señal de que no volvería a cuestionar a Dio. Ahora, simplemente coloca el órgano en su posición respectiva, y eso es todo. Dio dijo solemnemente. ¿Está seguro? ¿No pierde ya demasiada sangre? Mientras tanto, podríamos pedirle a Coulson que traiga más sangre. Natasha dijo preocupada. No, tomaría demasiado tiempo para eso. Cada segundo es valioso en este momento. Él vivirá después de que yo termine. No hay necesidad de preocuparse por nada más. Dijo Dio con urgencia. Natasha asintió, demostrando que entendía la urgencia del asunto en cuestión.
Inmediatamente se puso el guante médico y comenzó a reacomodar el órgano de Tony a su posición original. Dio suspiró aliviado y comenzó a bombear la energía vital de la experiencia dorada en el cuerpo de Tony. Esta hazaña no fue fácil incluso si Dio tenía la experiencia dorada con él. Tenía que proporcionarle a Tony suficiente energía vital para que no entrara en estado de shock por la pérdida de mucha sangre y el trauma por la reorganización del órgano y, al mismo tiempo, Dio tenía que convertir parte de la energía vital del Gold Experience en la sangre para que Tony no muera por la sangre perdida. Afortunadamente para Dio, Natasha fue muy eficiente de su parte, arregló el órgano rápidamente y se aseguró de que ninguno de ellos tuviera ningún problema. Dio se sintió muy a gusto gracias al trabajo eficiente de Natasha. Tan pronto como Natasha devolvió un órgano a su lugar, Dio inmediatamente infundió una gran cantidad de energía vital para que el órgano pudiera ponerse en marcha por sí solo. La propia Natasha estaba sorprendida por la habilidad de Dio. Esa fue la primera vez que vio que un órgano roto volvía a la vida sin ninguna cicatriz. Si ella misma no tocara y observara el órgano, creería que la herida en el órgano era una ilusión. Empezó a preguntarse si ese era el verdadero significado de la curación. No es de extrañar que Dio tuviera tanta confianza en su propia capacidad para curar a la gente. Era como si Dio estuviera presente durante la lesión de una persona, sin importar cuán grave sea su condición, Dio podría salvarlos. Ella se quedó sorprendida todo el tiempo. No había más dudas en su mente de que Dio era verdaderamente capaz de cosas divinas. Con los dos haciendo su parte de manera eficiente, en solo 3 minutos, el órgano de Tony se colocó en su lugar original, y la tech de Tony también mejoró significativamente. ¿Eso es todo? Dio le preguntó a Natasha casualmente. Sí, estoy seguro de que eso es todo. Natasha dijo con curiosidad. Dio se encogió de hombros e inmediatamente puso sus manos sobre la herida de Tony y la cerró por completo. Ahora, lo más emocionante que estaba por suceder era si Tony realmente despertaría después de esto o no. Capítulo 189. Natasha vio que la herida abierta en el abdomen de Tony por la barra de hierro estaba completamente curada, sin dejar la más mínima cicatriz. Natasha no podía ver la experiencia dorada que estaba detrás de Dio y, por lo tanto, consideraba que la habilidad del stand era la habilidad personal de Dio. ¿Es esta tu verdadera habilidad, o también es parte de esa energía Amon? Natasha preguntó con asombro. Sí, esto es parte de Amon Energy. Esta energía básicamente puede hacer cualquier cosa. Dijo Dio con orgullo. Dio desactivó inmediatamente la experiencia dorada ya que no quería perder más tiempo de uso. Ya ha pasado 5 minutos curando a Tony justo ahora. Si fuera cualquier otra persona que no fuera Tony, no pasaría por todos esos problemas. Todo fue porque Dio sabía lo importante que era Tony para este mundo. Además, Dio también tenía la tarjeta de recarga, por lo que básicamente todavía tenía otros 30 minutos de experiencia dorada si alguna vez agotaba el tiempo restante del stand. Natasha no conocía la realidad del poder de Amon Energy, por lo que simplemente asintió con la cabeza aunque realmente no creía que Amon Energy pudiera hacer algo. Pero también sabía que la habilidad de Dio todavía estaba envuelta en misterios, especialmente el monstruo invisible que ni siquiera la última tecnología podía detectar. Shield incluso le dio el nombre de Ghost Killer para asegurarse de que todos los agentes supieran que no podrían detectar la presencia del enemigo. ¿Puedes enseñar esta manipulación de Amon Energy a otros? Quiero decir, ¿puedo aprender esta técnica? Natasha preguntó con curiosidad. Lo siento mucho, pero este poder es único y elige a su propio portador. Incluso si tratara de enseñarte cómo usarlo, aún no serías capaz de usarlo. Dio dijo casualmente. ¿Cómo sabrías? Quiero decir, ni siquiera lo he probado todavía. Natasha dijo, presionando a Dio para que le enseñara. Si insistes, podrías intentarlo por ti mismo. Inhala y exhala 10 veces en un segundo para la primera lección. Si puedes hacer eso, te enseñaré el siguiente paso de la técnica. Dio dijo casualmente. Dio no le estaba mintiendo a Natasha, de hecho, ese era un requisito previo para aprender Amon Energy. Aunque sonaba tan simple, una persona normal aún no podrá hacerlo. Natasha siguió rápidamente las instrucciones de Dio y trató de respirar lo más rápido que pudo, pero no importaba cuánto lo intentara, no podía hacerlo. No te lo estoy haciendo imposible. De hecho, ahora puedo inhalar y exhalar 20 veces por segundo y puedo inhalar durante 10 minutos. Este es el ejercicio de respiración más básico para dominar esta técnica. Dijo Dio al ver que Natasha frunció el ceño y dejó de hablar.
Dio suspiró mientras Natasha seguía frunciendo el ceño y en silencio, pero se encogió de hombros e inmediatamente tomó el jugo verde de antes e hizo que Tony se lo bebiera todo. Las líneas negras que se extendían desde el pecho de Tony, indicando el envenenamiento por paladio, inmediatamente se retrajeron hacia su arco reactor. Tony, que todavía estaba bajo el efecto de la anestesia, inmediatamente se despertó y vomitó una gran cantidad de sangre negra. Estaba llenando toda la habitación con un olor acre. Dio inmediatamente puso en práctica su técnica de respiración, mientras contenía la respiración para no oler el vómito de Tony. Sin embargo, Natasha abrió inmediatamente la puerta y las ventanas para asegurarse de que el olor saliera de la habitación. Coulson, que ya estaba esperando afuera, inmediatamente se sobresaltó por el aroma y la urgencia que sintió cuando Natasha abrió la puerta. Tony siguió vomitando la sangre negra durante unos minutos más, y las líneas negras se desvanecieron lentamente de su cuerpo. ¿Cómo te sientes? Dio le preguntó a Tony casualmente. Me alegro de que finalmente haya ampliado su negocio al servicio de entrega. Tony dijo cómicamente. Sí, tienes suerte de que el servicio de entrega finalmente esté aquí, no solo te llevo la comida directamente a la cara, sino que también actúo como médico de campo esta vez. Dio dijo mientras apuntaba hacia el abdomen de Tony. Tony se sobresaltó al recordar que lo golpearon con una barra de hierro, pero cuando vio su propio abdomen, ni siquiera vio ninguna cicatriz en él. Tony sabía que su memoria no estaba templada, ni era una ilusión. Inmediatamente entendió que todo se debía a la habilidad de Dio. No sabía que también podría ser un médico de verdad, sin cicatriz alguna, ya no tengo que preocuparme de que Pepper me regañe más tarde. Tony dijo casualmente. Todavía tienes que pensar en el nuevo elemento para tu bombilla de allí. El envenenamiento por paladio ha aumentado a un nivel realmente peligroso. Me temo que tu cuerpo llegará pronto a su límite. Dio dijo mientras señalaba hacia el arco reactor de Tony. Capítulo 190. No puedes volver a usar la armadura después de esto. Tu cuerpo ya no podría soportar la propagación del paladio. Dio dijo solemnemente. Tony se sentó en silencio después de escuchar la palabra de Dio. Perdió por completo su determinación porque Iron Man era su identidad. Sin eso, solo era un hombre rico con una actitud desagradable. No hay tiempo para charlar ahora. La batalla afuera aún no ha terminado, y tenemos que salir de este lugar rápidamente. Coulson dijo que ya no podía soportar ver a Tony triste por más tiempo. Tony, anímate, seguro que se te ocurrirá algo más tarde. Natasha dijo, tratando de asegurarle a Tony que podrá resolver su problema más tarde. Sí, definitivamente se me ocurrirá un elemento totalmente nuevo. Ahora, primero tenemos que lidiar con ese monstruo afuera. Tony dijo, recuperando su confianza. Bueno, para eso, tenemos que irnos. Coulson dijo mientras instaba al resto de ellos a salir de la habitación. Espera, ¿dónde está Rodney? Tony le preguntó a Coulson con curiosidad. Estaba en coma, pero afortunadamente, no estaba en condiciones graves, por lo que lo trasladamos de inmediato a un lugar seguro rápidamente. Coulson dijo con urgencia. Tony asintió e inmediatamente salió de la habitación con Dio y el resto. Mientras caminaban hacia la puerta, vieron que el ejército todavía estaba tratando de bombardear la abominación falsa con varios tipos de explosivos. Dio notó que la abominación ya estaba al borde de la muerte, había sangre masiva fluyendo a través de su cabeza, y su pecho estaba tan lastimado por el trabajo del láser de Tony. Pero el ejército tiene su propia agenda. Después de bombardear a la criatura, inmediatamente lanzaron una red eléctrica de alto voltaje para capturar al monstruo. La abominación falsa la evadió fácilmente y corrió directamente hacia Dio y los demás. Creación exclusiva de Dano Novels. Dio se sobresaltó e inmediatamente hizo un movimiento para bloquear al monstruo usando su Amon Energy para que no avanzara más mientras se aseguraba de que Natasha y el resto tuvieran tiempo de evacuar. Para sorpresa de todos, Dio, que era mucho más pequeño que la criatura, detuvo fácilmente a la abominación en su camino. Todos quedaron conmocionados justo después de que Dio levantó las manos y cortó el brazo de la criatura desde el hombro. Esta hazaña fue increíble. Todos estaban viendo que Dio se veía comparablemente normal y sin usar ninguna herramienta afilada encima. La criatura rugió de dolor por el impacto de perder su brazo, la criatura rápidamente miró a su alrededor salvajemente, probablemente buscando un lugar para correr, pero después de darse cuenta de que no llegaría muy lejos con el hombre que le cortó el brazo, rugió una vez más. Y trató de atacar a Dio. Dio sacudió la cabeza con decepción, podía predecir cada movimiento de esta criatura. Parece que esperaba demasiado de esta criatura.
Dio dijo decepcionado. Dio inmediatamente tomó el brazo cortado de la criatura del suelo y se preparó para atacar al monstruo con él. El soldado del ejército que quedó atónito después de ver la fuerza completamente dominante de Dio miró a Dio con una mirada tonta en su rostro. Incluso Tony, que huía de la criatura con Natasha y Coulson, miró hacia atrás y se detuvo para ver a Dio en acción. En este punto, Tony realmente no sabía quién era el verdadero monstruo allí. La impactante actuación de Dio continúa. Rápidamente golpeó el brazo cortado en la cabeza de la criatura estaba de rodillas debido al impacto, lo que hizo que todos contuvieran la respiración con asombro. El general Ross, a un lado, miraba a Dio con la misma expresión que el resto de sus soldados, se olvidó por completo de darles alguna orden. Se preguntaba quién era Dio porque manejaba fácilmente al soldado de sus sueños como un perro. El supersoldado con el que había soñado durante mucho tiempo fue fácilmente derrotado. La propia criatura miró a Dio con total incredulidad. No parecía entender por qué una criatura mucho más pequeña que él podría ser más poderosa. Sabía que no tenía más remedio que someterse a este pequeño hombre cuando su instinto de supervivencia se activó. Pero Dio no iba a dejar que este monstruo viviera un día más. Estaba listo para matarlo en el acto. Al mismo tiempo, el general Ross se dio cuenta de inmediato de lo que sucederá, gritó frenéticamente a su hombro que detuviera a la persona frente a la criatura. «Dispárale. No dejes que mate a la criatura. Disparar», dijo el general Ross frenéticamente. Capítulo 191. La voz frenética del general Ross inmediatamente devolvió el sentido al resto de los soldados del ejército, pero claramente dudaban al ver que el joven era extremadamente poderoso y no querían convertirlo en su enemigo. A pesar de que eran un soldado del ejército que se suponía que debían seguir las órdenes de su líder sin plantear ninguna duda, su propio sentido común se encendió. El hecho de que tenían que capturar al monstruo en primer lugar, no sentó bien a su conciencia y a los demás. La pérdida de sus camaradas mientras intentaban hacerlo, solo les hizo querer ver al monstruo asesinado en el acto. Entonces, en ese momento, a pesar de que todos los soldados del ejército en el campo podían escuchar la molesta voz del general Ross fuerte y clara, no obedecieron su orden. No importa cuánto se enfureciera el general con su dispositivo de comunicación, no parecía importarles. Ni siquiera reaccionaron a la amenaza del general de que serían tildados de traidores al ejército. Desde su punto de vista, el traidor actual no era otro que el mismo general. Sabían que el general valoraba la vida del monstruo por encima de ellos mismos, y eso solo era un acto de traición. Dio tampoco los decepcionó. Mientras todos miraban, Dio le cortó la cabeza al monstruo. Todavía estaba usando sus manos, mientras que ni siquiera una bala podía penetrar la gruesa piel del monstruo. Dio tomó la cabeza y la tiró al medio del campo. Ahora, todos ustedes podrían desahogar su ira hacia este monstruo, dijo Dio hacia los soldados. Al principio estaban confundidos e inseguros, pero después de inspeccionar que el monstruo estaba realmente muerto, inmediatamente levantaron su arma y dispararon a la cabeza del monstruo hasta que vaciaron sus armas. Incluso después de que se quedaron sin munición, atacaron la cabeza del monstruo con un cuchillo. Parecía que realmente tenían un hueso para elegir con ese monstruo. Después de ver el comportamiento loco de sus soldados, el general Ross se quedó en silencio. No sabía qué hacer en este momento, ya que lo encontró amenazante para ordenar al ejército enfurecido de esta manera. Sabía que su popularidad estaba en lo más bajo a los ojos del soldado en ese momento, ningún soldado escucharía ninguna de sus órdenes y sabía que si los presionaba más, podrían tomar represalias y volverse en su contra. Para empeorar las cosas, él ya le dio todo a este experimento suyo, y ahora no tenía ningún sentido. El monstruo fue asesinado y el armatoste no se encontraba por ninguna parte. Sabía que su superior en el ejército lo convertiría en el peón de sacrificio para asumir la carga de este fracaso, por lo que ninguno de ellos recibirá la reacción del público más adelante. El general Ross suspiró profundamente ya que podía prever el futuro al que se dirigía. Por otro lado, Dio no sabía que se había convertido en el héroe dentro del ejército. Su cabeza estaba llena de la imagen de la bola de masa hervida perfectamente cocinada que Jessica e Irene había preparado para él en su casa. Incluso pensó en usar el Pearl Jam sin usarlo para ningún tratamiento, solo para mejorar el sabor. Fue lamentable. ¿Por qué eligió correr hacia nosotros? Si elige cualquier otro lugar, tal vez todavía esté vivo en este momento, dijo Dio mientras se quejaba mientras caminaba hacia el helicóptero. Coulson, quien escuchó la diatriba de Dio todo el camino, se quedó sin palabras. El monstruo ciertamente estaba teniendo mala suerte.
Este tipo era demasiado para que lo manejara. ¿Estás seguro de que sigues siendo humano? ¿Puedes darme una gota de tu sangre para que la estudie? Creo que encontraría una mutación única en él. Tommy dijo sarcásticamente. Aunque Tommy estaba experimentando sentimientos encontrados, todavía estaba agradecido de que Dio acudiera en su ayuda y que Dio lo hubiera sanado hasta el punto de que Pepper ya no lo regañará más. Parecía que tenía que crear muchas armaduras más especializadas para hacer frente a muchas situaciones que se avecinaban. Antes de subir al helicóptero, Tommy miró hacia atrás al cadáver del monstruo que ya se estaba deteriorando a un ritmo acelerado. Sabía que Dio era demasiado perezoso para explicarle a otro sobre su poder, pero Tommy sabía que no era una mutación. Había un dicho en la calle que decía que los ricos confiaban en la tecnología mientras que los pobres confiaban en la mutación, pero Dio estaba en algún punto intermedio. Cuando Shield se retiró y la ira del ejército disminuyó un poco, el general Ross ordenó en secreto a alguien que tomara una muestra del cadáver de la abominación falsa. Obviamente, no se rendiría, no cuando ya estaba tan cerca de lograr su sueño. Ahora, necesitaba una moneda de cambio que pudiera usar para evitar que su superior lo enviara al Tajo. Capítulo 192. La ciudad de Nueva York seguía tan animada como siempre, aunque la reciente crisis ocurrió en el medio de la ciudad y el ataque del monstruo siguió inmediatamente después, no disuadió a los residentes de Nueva York de continuar con su actividad. De camino a casa, Dio se dio cuenta de repente de que su potencial Amon Energy no tenía límite. El juego no impuso ningún límite al Amon Energy máximo que podía acumular. Aunque el poder de Stand era muy importante y poderoso, si su Amon Energy alcanzaba millones, significaba que su poder de combate también aumentaría exponencialmente. Pero todavía era un sueño por ahora, ya que necesitaba toneladas de oro para que eso sucediera. Como Tommy todavía estaba débil por la pérdida de sangre y el envenenamiento por paladio, fue el primero en ser enviado a casa. El helicóptero aterrizó frente a su Seaview Villa y Coulson lo ayudó a bajarse del helicóptero y lo acompañó a su casa. Pero cuando Tommy se bajó del helicóptero, Dio golpeó suavemente la espalda de Tommy y le dio un papel mientras sonreía ampliamente. ¿Qué es esto? ¿Una carta de amor? ¿Finalmente te diste cuenta de cuánto me amas? Tommy dijo sarcásticamente. Por supuesto, me encanta ver tu cara una vez que lo leas. Dijo Dio mientras mantenía su rostro sonriente. Bueno, entonces, déjame echar un vistazo. Dijo Tommy mientras abría el papel que Dio le dio. Tommy se sorprendió de inmediato cuando abrió y leyó el periódico. Costo de la cirugía 100.000.000 mix de verduras 2 millones servicio a domicilio 10.000.000 honorario psicológico 5 millones total 117.000.000. Nota: esto puede parecer demasiado caro, pero para la vida de un Tony Stark, puede valer la pena. También aceptaré todo tipo de pago por este. Tommy sabía que mucho dinero no era gran cosa para él, y valía la pena, ya que de hecho todavía estaba vivo. Pero Tommy todavía se sentía molesto después de leerlo. Sentía ganas de ser sorprendido, y no le gustaba cómo se sentía en ese momento. Ahora sé cuánto dinero costaría mi vida. Tommy dijo molesto mientras guardaba el billete en su bolsillo y entraba a su villa. Bueno, no lo olvides, todavía habrá el interés que debes pagar en el banco por esa factura. Puedes elegir cualquier banco en el que quieras hacer la transacción, no me importaría. Dio le gritó a Tommy. Tommy se detuvo un poco, pero no volvió a mirar a Dio porque estaba realmente molesto. Dio realmente sabía cómo irritar a alguien. Coulson y Natasha miraron a Dio con incredulidad, no había forma de que pudieran pagar el servicio de Dio en el futuro. Habían pensado que si Dio estaba cerca, no había forma de que pudieran sufrir lesiones graves en el futuro. Pero después de ver la factura que Dio le dio a Tommy, de inmediato descartaron ese pensamiento. Era mejor morir que deberle tanto dinero a Dio. El propio Dio originalmente le dio la cuenta como una especie de broma enferma a Tommy, pero Tommy cavó su propia tumba. En lugar de decirle a Dio que no había forma de que pagara tanto dinero, Tommy se jactó de que su vida valía tanto, así que con gusto recibirá el dinero de Tommy por esa cantidad más tarde. Cuando Dio regresó a su propia villa, descubrió que el lugar estaba oscuro ya que todas las luces estaban apagadas. Pero aún podía sentir la presencia de personas adentro, estaba un poco confundido. ¿Fue eso una sorpresa para él? Dio inmediatamente entró con incertidumbre en su paso para asegurarse de que las personas que estaban adentro no supieran que él ya sabía su paradero.
Luego, al segundo siguiente, se encendieron luces de colores alrededor de la casa, y un árbol de Navidad bellamente decorado se encendió cerca de él, mientras que la canción de Navidad se escuchó de inmediato. Jessica, Irene y Willy inmediatamente gritaron Feliz Navidad a Dio con un gorro de fiesta. En este momento, Dio estaba contento con su vida ya que se sentía cálido por dentro. Capítulo 193. Después de Navidad, Nueva York volvió a vibrar cuando la gente volvió al trabajo. Parecía pacífico como si todo lo que sucedió en la víspera de Navidad nunca hubiera sucedido en primer lugar. La gente simplemente ignoró la diatriba del presentador de noticias en la televisión. Dio también fue una de las personas que ignoró la noticia, pues ya sabía todo lo sucedido. Después de una semana, Dio se impacientó porque Tony aún no ha venido ni se ha comunicado con él sobre el dinero. Dio comenzó a sospechar que Tony había ignorado la factura por completo. Pero justo después de que llegara el año nuevo, Tony apareció en el restaurante. Hace tiempo que no te veo, pensé que te habías escapado con mi dinero. Dio dijo mientras mostraba su característica sonrisa. Bueno, tuve que encargarme de algunos problemas. Pero bueno, tengo buenas noticias para ti. Puedes quedarte con el jugo de vegetales verdes por ahora. Ya no lo necesito porque ya estoy curado. Dijo Tony mientras se quitaba las gafas de sol y le mostraba a Dio su nuevo ARG reactor que antes era circular y de color blanco plateado, ahora era triangular y de color blanco azulado. Ahora, Tony ya no tuvo que restringir su dieta ya que estaba libre de envenenamiento por paladio. Podía volver a comer una hamburguesa con queso todos los días sin que Pepe lo regañara por su enfermedad, y ya no tenía que pedir el costoso jugo de vegetales que vendía Dio. Dio estaba realmente sorprendido de que Tony pudiera encontrar el nuevo elemento para su ARG reactor tan rápido, pensó que podría vender un poco más de ese jugo de vegetales para Tony. De hecho, esto es un poco decepcionante de mi parte, entonces, ¿quién te está ayudando a encontrar el nuevo elemento? ¿Es el escudo? ¿Nick Furia, tal vez? Preguntó Dio con curiosidad. ¿Por qué? ¿No puedo encontrarlo yo mismo? Dijo Tony molesto, sentía que Dio lo subestimaba. Pero obtuve ayuda para esto, no puedo negar que Shiel contribuyó bastante en este asunto. Tony dijo a regañadientes. Encontró el nuevo elemento gracias a los datos de su padre que Nick Fury le dejó antes, se negó a leerlos al principio, pero después del incidente con la abominación falsa, estaba desesperado por encontrar el nuevo elemento lo más rápido posible. Tony se sorprendió al ver que su padre ya había investigado la eficacia del paladio como fuente de energía del reactor de arco, pero también se sorprendió de que su padre también hubiera predicho que el paladio se volvería tóxico con el uso a largo plazo y ya había teorizado sobre la nueva elemento que sería más seguro de usar. Tony tampoco pudo olvidar el último mensaje que dejó su padre al final de la cinta de vídeo que encontró. Howard Stark dijo que Tony fue su mayor creación. La frase seguía jugando en su cabeza, ya que Tony nunca sintió realmente el amor de su padre. Parece que mi jugo de vegetales ha perdido a su único comprador. Felicidades, Tony. ¿Te gustaría cenar en casa para celebrarlo? Dijo Dio mientras le mostraba a Tony su sonrisa característica de nuevo. Por supuesto, quiero un vaso de tu jugo de vegetales verdes. No es que lo necesite para prolongar mi vida, pero realmente me gusta el sabor. Tony dijo casualmente. Claro, aún serán $2 millones. Dijo Dio con su sonrisa característica. Vete a la mierda tú y tu codicia. Tony dijo mientras le mostraba a Dio su dedo medio. Pero aún así pagó por ello. Dio caminó casualmente a su cocina después de recibir $2 millones de Tony y preparó el jugo de vegetales verdes para que Tony lo bebiera, esta vez agregando Pearl Jam solo para darle sabor. Bueno, con eso fuera del camino, ¿cómo le gustaría que se liquidara la tarifa del último tratamiento? Dijo Dio, recordándole a Tony su deuda. Tony, que todavía estaba bebiendo su deliciosa bebida, casi tira el jugo. Estaba sorprendido de que Dio pidiera el dinero sin ninguna cortesía como esta. Pagaré por ello, no te preocupes. Simplemente envíe la nueva factura a mi empresa y Pepper se encargará de ella más tarde. Tony dijo molesto. Terminó su jugo de vegetales y de inmediato se levantó, listo para irse. ¿Por qué siento que realmente no quieres pagar? ¿Me estás ignorando? Dio dijo acusadoramente. Dio estaba decidido a buscar a Tony si se atrevía a decir que sí. ¿Estás bromeando? ¿Sabes quién soy? Soy Tony Stark. El dueño de Industrias Stark, esa factura tuya era solo una pequeña cantidad de mi fortuna. Tony dijo con confianza.
Ahora, Dio estaba un poco molesto por el tono exagerado de Tony, pero aún no estaba seguro de si Tony realmente no quería pagar o simplemente no le importaba. Capítulo 194. En Nuevo México, el desierto estaba lleno de tanta gente que quería probar su fuerza, cuando alguien encontró un martillo de plata que no se podía levantar de las dunas de arena. Desafortunadamente, su diversión tuvo que terminar temprano ya que, después de mediodía, Shield llegó y puso el lugar en cuarentena. Coulson también se quedó allí como supervisor de la base, mientras que un gran número de científicos con grandes equipos realizaban sus investigaciones sobre el martillo. ¿Ya encontraste algo? ¿Algo valioso? Coulson le preguntó al líder científico. Me temo que no. Hasta ahora solo estamos obteniendo datos meteorológicos promedio. El científico dijo casualmente. Pero encontramos algo interesante en el vídeo. Dijo el científico mientras le mostraba el vídeo a Coulson. Coulson vio rayos parecidos a auroras que brillaban hacia el desierto, y Coulson también vio que la silueta de un hombre se elevaba desde la aurora. Esta silueta parece un hombre. ¿Es esto real? No está manipulado, ¿verdad? Coulson le preguntó al científico. Parece un hombre, pero todavía no sabemos la verdad. Puede ser solo un meteorito con una forma extraña por lo que sabemos. Pero sí, este vídeo no se manipuló de ninguna manera. El científico dijo casualmente. Entonces, tenemos que revisar todo de nuevo. Necesitamos saber todo sobre esto lo antes posible. Coulson dijo con su característica sonrisa en su rostro, pero su teléfono sonó de repente. Señor, tenemos un intruso en nuestro sitio. Dijo el agente a través del teléfono. Por favor, describa la información. Coulson dijo autoritariamente. Hombre, posiblemente de 30 años, en buena forma física y con una habilidad de lucha competente, trayendo una etiqueta de reportero. El objetivo del intruso parece ser el martillo. Dijo el agente a través del teléfono. ¿Solamente una persona? ¿Nadie más? Coulson dijo que estaba sorprendido de escuchar el informe de su agente. Se dio cuenta de que el intruso era extraño, ya que no habría nadie en la Tierra que subestimara una zona de cuarentena del gobierno. Por favor, manténgase en espera y asegúrese de no usar armas letales. Coulson le dijo al agente e inmediatamente llamó al agente Barton después de colgar el teléfono. Barton. ¿Sigues fuera? ¿Cómo está la situación allá afuera? Coulson le preguntó a Barton. El intruso está en mi línea de visión, pero será mejor que vengas aquí tú mismo, este tipo definitivamente no era nada ordinario. Barton dijo divertido. Está bien, saldré en un segundo. Espera mi próximo pedido. Coulson dijo autoritariamente a través del teléfono. Coulson llegó de inmediato al lugar de la caída del martillo y se unió a Barton en la plataforma alta. Esta es la última oportunidad, señor. El objetivo se ha acercado al martillo. Barton dijo mientras el intruso derribaba al agente de Shield, que se interponía en su camino. Esperar. Veamos para qué está aquí ese tipo primero. Coulson dijo con curiosidad. El intruso pronto alcanzó el martillo y comenzó a poner fuerza en su brazo para levantar el martillo del suelo, pero tan pronto como se dio cuenta de que no podía levantarlo, una expresión de confusión apareció en su rostro. El hombre lo intentó una vez más, y esta vez parecía que usaba toda su fuerza para levantar el martillo del suelo, pero desafortunadamente, el martillo aún no se movía de su lugar. El ojo expectante de Coulson se desilusionó porque no había nada que valiera la pena ver frente a sus ojos. Está bien, eso es todo. Las tropas terrestres se mueven, capturan el objetivo. Coulson dijo a través del comunicador. Unos minutos después, el intruso ya estaba capturado y atado a una silla mientras Coulson había llegado para hacerle muchas preguntas al intruso. Estoy muy intrigado por ti, derribaste con éxito a muchos de mis agentes entrenados allí. Ahora dime la verdad, ¿quién eres y qué quieres con ese martillo? Preguntó Coulson con curiosidad. Pero antes de que el intruso pudiera responder alguna de las preguntas de Coulson, un agente llegó de repente y le informó a Coulson que tenía un invitado. Entonces, ¿el nombre de hombre es Donald Blake? Coulson dijo con el ceño fruncido. Doctor Donald Blake. Dijo el Dr. Selvig mientras le informaba a Coulson que había venido a recuperar al intruso. Pero desafortunadamente, la computadora de Coulson de repente mostró una señal de advertencia, indicando que la información del intruso era una falsificación. Al principio, Coulson estaba un poco sorprendido de que estas personas pensaran que estaban tratando con aficionados, pero tal vez podría obtener la información que necesitaba de estas personas.
Lo siento mucho, Dr. Selvig, pero su amigo ha atacado a un agente dentro de una zona de cuarentena del gobierno. Entonces, mientras tanto, no podemos otorgarle su libertad hasta que se realice una investigación adicional. Coulson dijo con su característica sonrisa en su rostro. Capítulo 195. Entonces, ¿estás diciendo que tal vez este tipo tiene una enfermedad mental y quieres que lo trate? Dio le dijo a Barton mientras lo invitaba a él y al intruso que trajo consigo dentro del restaurante. Dio estaba intrigado después de que el vídeo de Coulson lo llamara ayer sobre el hombre extraño, e inmediatamente se dio cuenta de quién era el hombre y le dijo a Coulson que podía llevarlo al restaurante. Sospechamos que lo extraño que sucedió en Nuevo México tuvo algo que ver con él, pero no podemos descartar la posibilidad de que el hombre fuera simplemente un lunático. Aquí es donde vienes. Tú serás el juez si este hombre era un lunático o no. No te preocupes. Pagaremos por la comida que le des a este hombre. Barton dijo casualmente. Dio se quedó en silencio por un momento cuando se dio cuenta de que la trama del universo cinematográfico de Marvel cambió una vez más. Se suponía que Thor estaba en una escapada romántica con una mujer llamada Jane, pero en lugar de eso, Thor fue arrastrado a su lugar. Al principio, Dio estaba preparado para salvar a Thor y ponerse en su lado bueno para que en el futuro, Dio tuviera la oportunidad de visitar Asgard para atrapar alguna mascota interesante, pero inmediatamente se dio cuenta de lo lamentable que era el estado actual de Thor. Y a juzgar por la situación actual, Dio sabía que Loki enviaría al Destructor para matar a Thor pronto. Dio suspiró porque sabía que sería difícil lidiar con el Destructor. Mira, este hombre obviamente estaba en forma como una vaca. Tal vez su estado mental era un poco débil ahora, pero es normal, así que no puedo ayudarte a tratarlo. Era mejor llevarlo de regreso a su base y tal vez escuchar lo que tiene que decir. Dio dijo casualmente. Barton estaba un poco desconcertado por la negativa de Dio a tratar al hombre, ya que le dijeron que Dio definitivamente tomaría el dinero. ¿Por qué no quieres tratar a este tipo? ¿Lo conocías de alguna manera? ¿O tal vez ya sabías algo que nosotros no sabemos? Barton preguntó con curiosidad. Dio estaba maldiciendo a Barton en su mente cuando se dio cuenta de que el título Okeye no era solo para mostrar, ya que el tipo era inteligente. No, no sé nada, pero es solo una simple observación, definitivamente fue mejor escuchar lo que el tipo tiene que decir. Dijo Dio, negando la acusación de Barton. Barton no tuvo más remedio que permanecer en silencio por el momento, ya que todavía pensaba que Dio sabía algo que Shield no sabía, pero no podía preguntarle nada más. Además, escuchar a este intruso fue confuso ya que seguía diciendo que él era Thor, el dios del trueno de la mitología nórdica. Si Dio insinuó que el tipo estaba diciendo la verdad, entonces el martillo era Mjolnir. No tenía ningún sentido. Probablemente tengas razón. Lo reportaré directamente al director Fury pronto. Pero como todavía no está disponible en este momento, ¿puedes confirmarme una cosa? ¿Este tipo es peligroso, o tal vez traerá peligro en el futuro? Barton dijo solemnemente. Claro, ¿qué hombre no posee peligro? Probablemente sea mejor encerrarlo en una casa para que no corra por la ciudad. Dio dijo vacilante. Está bien, me aseguraré de informar lo que dijiste a Coulson y al director Fury más tarde. Barton dijo casualmente. Pero mientras decía eso, el intruso habló con un tono triste en su palabra. No necesitas encarcelarme más, porque ya me he convertido en un mortal. Además, Midgard nunca fue enemigo de Asgard. Pero irrelevante para eso, una vez los ayudé a ustedes, habitantes de Midgard, a expulsar al gigante helado que intentó conquistar este lugar, así que al menos trátenme con algo de respeto. El intruso dijo con confianza. Dio suspiró cuando finalmente vio cuán ingenuo era realmente Thor. No es de extrañar que Odín lo haya castigado, fue para enseñarle a Thor una lección sobre ser humilde. Thor ni siquiera se dio cuenta de que ningún humano aún poseía el conocimiento de que Asgard ayudó a derrotar a dicho gigante helado. Dio no se tomaba las tonterías a la ligera, pero sabía que Thor era el mejor luchador que la Tierra tendría en el futuro. Pero Dio aún tenía que enseñarle a Thor que necesitaba ir por la cabeza. Hola, Barton. Quédate por un tiempo. Dio dijo casualmente. ¿Por qué? ¿Finalmente querías tratar al chico? Barton dijo con curiosidad. No. De repente quiero intentar golpear a un dios hasta convertirlo en pulpa. Dijo Dio mientras le sonreía a Barton. Bueno, empieza a la ligera. Ya he oído hablar de tu monstruoso poder, así que no lo mates. Barton dijo mientras se sentaba relajadamente. Capítulo 196. ¿Qué? Soy Thor de Asgard, humano.
dijo Thor mientras Dio lo tiraba al suelo. Thor sintió la diferencia en la fuerza física casi de inmediato, a pesar de que Odín tomó su divinidad, Thor todavía tiene el poderoso físico asgardiano, pero en realidad no hizo nada frente a Dio. ¿De qué está hablando este tipo? Will dijo confundido cuando escuchó a Thor hablar sobre Asgard. Un completo galimatías es lo que es. Está loco. Dijo Dio mientras ataba al dios del trueno. Por la noche, Will se fue después de que terminó su turno y Barton regresó al restaurante para ver a Thor una vez más. Estaba un poco preocupado de que Dio matara accidentalmente a Thor, aunque nunca antes había visto a Dio usar su fuerza, él ya sabía de lo que Dio era capaz de Natasha, Coulson e incluso Nick Fury. ¿Ahora, vas a venir conmigo? Dio le preguntó a Barton. Por supuesto, será culpa mía si matas a ese tipo bajo mi vigilancia. Barton dijo casualmente. Está bien, entonces, arrojémoslo dentro del auto, quiero terminar con esto. Dijo Dio casualmente hacia Barton. Barton asintió, y pronto, Thor, que estaba atado por Dio, no podía moverse y ser arrojado al auto mientras Barton y Dio estaban sentados en el frente escuchando música. Dio condujo rápidamente a las afueras de la ciudad, donde algunos civiles curiosos no interferirían con él. Dio deliberadamente dejó el auto encendido mientras iluminaba el suelo frente a él con la luz del auto mientras Barton una vez más tenía la tarea de sacar a Thor del auto. Cuando Barton desató a Thor, lo primero que hizo el dios molesto fue tratar de golpear a Barton para escapar, pero Barton se puso de pie rápidamente. Esquivó el ataque de Thor y consiguió un contraataque propio. Los dos rápidamente se pelearon a puñetazos mientras ignoraban a Dio. Dio realmente no se molestó en detenerlos, aunque realmente quería lanzar algunos buenos golpes sobre el mismísimo dios del trueno. Dio tenía que decir que Barton era un artista marcial muy capaz, era muy flexible y observador, no dejaba que ningún ataque cayera sobre él, sin importar cuánto lo intentara el enemigo. Por otro lado, Thor estaba al borde de la furia ya que no podía darle un solo golpe a Barton. Thor fue demasiado duro con su golpe. Claramente, el dios del trueno realmente no aprendió ninguna arte marcial eficiente y siempre confió solo en el poder. No pasó mucho tiempo para que Thor finalmente dejara de intentar golpear a Barton cuando comenzó a jadear por la fatiga. Thor finalmente experimentó el efecto de convertirse en mortal, un día sin comer o descansar lo dejaría extremadamente débil. Pero en el mismo momento, Dio lanzó un hacha hacia Thor que lo atrapó confundido. Barton se sobresaltó cuando vio que Dio le dio un hacha a Thor, e inmediatamente sacó un cuchillo de combate en caso de que Thor intentara atacarlo nuevamente con el hacha. Es cierto que Thor rugió y se apresuró a atacar a Barton nuevamente con el hacha. Pero Barton ahora estaba en completa desventaja, su cuchillo de combate no podía bloquear la gran cantidad de poder que Thor podía enfrentar con cada uno de sus ataques con el hacha. Al final, Barton, que no pudo manejar el poder puro de Thor, se retiró y arrojó el cuchillo que sostenía hacia Thor. Esta acción logró detener a Thor por un momento, tiempo suficiente para que Barton sacara su arco y flecha del auto. Thor no sabía que Barton no era un luchador, sino un arquero. Si bien Thor se dio cuenta de que no tendría ninguna posibilidad de ganar si no se acercaba a Barton, ya era demasiado tarde. Barton ya sacó una flecha de su carcaj y ya apuntó a Thor, listo para disparar. Pero, Dio inmediatamente detuvo la pelea cuando empujó a Thor a un lado y sostuvo la flecha en el arco de Barton. Capítulo 197. Dio inmediatamente detuvo la pelea al ver que el resultado era bastante claro, terminaría en empate. Thor no se detendría incluso después de que Barton le disparara, y terminaría en un resultado catastrófico. Pero si Thor recuperaba su divinidad, Barton no tendría ninguna posibilidad de contraatacar. Thor inmediatamente se puso de pie y miró a Dio, esta vez se sintió tan agraviado. No solo que el humano lo ató y no le dio comida, sino que incluso lo empujó a un lado como un debilucho. Luchen contra mí, mortales. Veamos qué tan poderoso eres en realidad. Dijo Thor mientras intentaba lanzar el hacha hacia Dio. Pero de repente fue lanzado 10 pies hacia el cielo, y cayó dolorosamente mientras el hacha ya no estaba en sus manos, sino que Dio lo sostenía en su lugar. El propio Barton se sorprendió al ver la velocidad y el poder que poseía Dio, él mismo no podía ver claramente lo que acababa de suceder. Pero Dio no atacó a Thor, sino que sacó una bolsa de plástico negra del maletero del coche y se la arrojó a Thor. Cómetelo. Yo no lucharía contra un guerrero hambriento. Dio dijo casualmente. Este es el medio de Dio para no convertir a Thor en su enemigo. Hay un término palo y zanahoria que quería usar aquí. Thor inmediatamente trató de levantarse con una clara señal de que le dolía todo el rostro, pero aún así tomó la bolsa de plástico e inmediatamente comió.
Los noquearé a los dos después de esto y buscaré a Hane inmediatamente después. Hane es mucho más agradable. Thor dijo como un niño haciendo pucheros. Thor se comió todo lo que había dentro de la bolsa con avidez, se comió 2 ruedas de pizza, 5 hamburguesas, 5 sándwiches y 2 botellas grandes de Coca-Cola. Dio estaba un poco desanimado por la manera incivilizada de comer de los dioses, pero no podía culparlo. Humano, por el bien de esta buena comida. No te mataré en nuestra lucha. Thor dijo con una sonrisa satisfecha. Dio estaba haciendo todo lo posible por no reírse de las palabras de Thor. Thor claramente no sabía lo que experimentaría aquí. Dio inmediatamente sacó varios juegos de martillo y hacha, luego los arrojó al suelo. Ven, recoge tus armas, Asgardiano. Si lograste lastimarme, te prometo que obtendrás todo lo que quieras. Dijo Dio con confianza. Bartón miró a Dio con una mirada cuestionable en su rostro. Dio no fue el que disparó aquí. Pero Bartón no trató de detener a Dio porque sabía que no podría tener ninguna posibilidad contra él. Pero claramente, Thor fue humillado. Nunca experimentó que alguien lo ignorara así, era un hombre de leyenda. Un dios del trueno. Entonces, no podía entender por qué el joven frente a él sería tan arrogante. Thor inmediatamente agarró 2 hachas e inmediatamente corrió hacia adelante para atacar a Dio, pero para su consternación, Dio ni siquiera trató de esquivar su ataque. Las hachas de Thor golpearon directamente el pecho de Dio, pero ni siquiera rasparon la camisa de Dio. Pero las hachas no tuvieron tanta suerte. El mango cerca del agarre de Thor se rompió por el puro poder que Thor usó en su ataque. Apunta a la cabeza, idiota. Dijo Dio furioso. ¿De qué estás hablando? Thor dijo mientras estaba completamente sorprendido por la repentina ira de Dio. Tienes un objetivo completamente detenido, y todavía no apuntaste a la cabeza. ¿Qué vas a...? ¿Un puto coño? Dijo Dio mientras golpeaba la cara de Thor, pero esta vez, Dio controló su poder para que Thor no resultara herido, simplemente lo tiró al suelo. Sintiéndose humillado, Thor inmediatamente se puso de pie y una vez más atacó a Dio con las otras 2 hachas que agarró a su lado. Pero completo para la molestia de Dio, Thor todavía apuntó a su pecho. Joder, ¿eres sordo? ¿Qué parte de apunta a la cabeza? ¿Que no entiendes? Dijo Dio, ahora hirviendo de rabia y molestia. Thor fue nuevamente arrojado al suelo, luego de recibir otro golpe de Dio. Capítulo 198. Incluso Bartón, que estaba observando la pelea de Dio y Thor, estaba confundido acerca de por qué Dio repentinamente salió de la nada mientras le ordenaba a Thor apuntar a la cabeza. De hecho, nadie sabría el motivo de Dio ya que él era el único que conocía el futuro. Estaba tratando de asegurarse de que Thor apuntaría a la cabeza de Thanos y así terminaría la guerra infinita mucho antes. Thor, quien una vez más fue arrojado al suelo por Dio, estaba furioso y extremadamente avergonzado de que un simple mortal lo estuviera jugando. Rápidamente se levantó de nuevo y corrió hacia Dio con las 2 hachas en sus manos. Así. Deja que tu ira arruga y apunta a la cabeza. Dio le gritó a Thor. Muere, mortal. Thor dijo mientras aún golpeaba el pecho de Dio. Por primera vez después de venir a este mundo, Dio se sintió desesperado. ¿Era que Thor no podía escuchar lo que decía, o el tipo era simplemente demasiado estúpido? ¿Ponerse de pie? Todos los asgardianos son tan débiles como tú. ¿Qué es esta mierda? ¿Por qué seguiste apuntando más bajo de lo que te ordené, pedazo de mierda? Dijo Dio mientras se burlaba de Thor para que se levantara. Thor se quedó en silencio cuando escuchó a Dio hablar mal del único orgullo que tenía, el Asgard. Asgard no es débil. Todos somos luchadores. Thor dijo cuando finalmente sintió un ardiente deseo de cortarle la cabeza de Dio. Thor inmediatamente corrió hacia adelante y finalmente apuntó el hacha a la cabeza de Dio. Desafortunadamente, cuando el hacha se acercó lo suficiente a Dio, Thor sabe que su esfuerzo fue inútil, el hacha no arañaría a Dio, ni siquiera un poco. Thor cerró los ojos cuando el mango del hacha se rompió una vez más, por el impacto con Amon Energy de Dio. Sabía que Dio lo atacaría nuevamente en breve, y Thor cerró los ojos anticipando el ataque de Dio, pero pronto se dio cuenta de que el ataque que esperaba nunca llegaría. Felicitaciones, finalmente lo hiciste. Ahora, asegúrate de recordar siempre ir por la cabeza en el futuro. Dio dijo mientras aplaudía apreciativamente. Thor estaba sorprendido por el comportamiento de Dio, sin duda estaba humillado, ya que ningún enemigo le había hecho algo así en el pasado. Inmediatamente se puso de pie y trató de golpear a Dio con sus propias manos esta vez, pero no importaba lo mucho que lo intentara, no podía darle un puñetazo.
Dio inmediatamente arrojó a Thor hacia los terrenos una vez más, ya que consideró que Thor había aprendido a apuntar a la cabeza en el futuro y que no había necesidad de seguir luchando. Pero Thor fue implacable, una vez más tomó un arma cerca de sus pies y una vez más atacó la cabeza de Dio con ella. Eso me gusta más, recuerda hacer eso cada vez. Dijo Dio alentador, pero esta vez, no arrojó a Thor al suelo porque ya no sentía que fuera necesario. ¿Qué vas a...? No hay forma de que puedas bloquear todo de esta manera. ¿Eres un dios también? Thor dijo con curiosidad. Dio al principio pensó que Thor solo lo felicitaba como un dios para que no perdiera su orgullo, pero con el paso del tiempo, Dio finalmente se dio cuenta de que Thor realmente pensaba que Dio era un dios, por lo que Dio se quedó callado porque sabía que Thor tenía que mantener su orgullo intacto. Thor, por otro lado, estaba contemplando sus opciones de vida, finalmente supo que no era el más poderoso de todos en el universo, también se arrepintió de haberle declarado la guerra al gigante de hielo en Jotunheim. Si no hiciera eso, su padre Odín no se enojaría con él y lo arrojaría a Midgard. Si tuviera la calma suficiente para mantener la compostura y asegurarse de que los 9 reinos estuvieran en paz, podría haberse convertido en el nuevo rey de Asgard, reemplazando a su padre ahora. Al mismo tiempo, Bartón caminó hacia el cuerpo de Thor que de repente cayó al suelo para comprobar su estado, e inmediatamente supo que Thor solo se había desmayado debido al cansancio. No hay nada malo con él ahora, solo está cansado. Bartón dijo casualmente. Vaya, creo que lo presioné demasiado. Dio dijo sintiéndose un poco culpable. Pero Dio también sabía que esto era lo correcto, simplemente no podía dejar que Thor fallara en matar a Thanos cuando tenía la mayor oportunidad de todos los héroes más adelante. Mientras estaba ocupado hablando con Bartón, Dio no se dio cuenta de que Thor estaba derramando lágrimas en el suelo. Capítulo 199. Mientras intentaba llevar a Thor de regreso al auto, Dio finalmente se dio cuenta de que el dios del trueno estaba llorando. Dio supo de inmediato que estaba en un gran problema ya que no había ningún registro que indicara que el dios llorara. Tal vez cuando murió su madre, pero aún así debe ser algo tan impactante. Entonces, Dio propuso mantener a Thor en el restaurante por otro día, con una excusa para ver cómo estaba. Bartón se sorprendió un poco al ver el cambio de opinión de Dio, por lo que inmediatamente llamó a Coulson para preguntarle si estaba bien dejar a Thor con Dio o no, a lo que Coulson aprobó. Entonces, Bartón se excusó de inmediato porque sabía que ya no lo necesitaban y accedió a ir al restaurante de Dio nuevamente mañana. Dio asintió e inmediatamente se alejó con Thor en el asiento trasero. En el espléndido lugar llamado Asgard, Odín estaba declarando a Loki como el nuevo rey de los dioses, con casi todos en Asgard como testigos del gran acontecimiento. Después de la coronación, el gran banquete comenzó de inmediato, y ahora, Thor llegó en medio del banquete, confundido por lo que estaba sucediendo en Asgard. Hermano, ¿qué está pasando aquí? Thor preguntó confundido. Pero cuando Loki sonrió maliciosamente, la escena cambió de inmediato, y ahora, Loki estaba parado sobre el cuerpo sin vida de sus padres con sangre en sus manos. ¿Por qué haces esto, hermano? Thor le preguntó a Loki con furia. Recuerda, siempre apunta a la cabeza. Loki dijo con maldad mientras un hacha apareció de repente y decapitó a Loki frente a Thor. Thor gritó y de repente se despertó de su pesadilla. Ah, finalmente estás despierto. Dio dijo casualmente. Thor miró hacia donde venía la voz y se dio cuenta de que estaba frente al demonio que le decía que apuntara a la cabeza antes. Inmediatamente se levantó y trató de golpear a Dio en la cara una vez más, pero desafortunadamente, Dio fue mucho más rápido e inmediatamente empujó a Thor con fuerza hacia el suelo, rompiendo la silla que estaba en el camino del cuerpo de Thor y el suelo. Me alivia ver que todavía estás lleno de energía, pero ven a comer primero, tal vez puedas golpearme una vez. Dio dijo casualmente. Al principio, Thor se quedó quieto en el suelo, ignorando la invitación de Dio para comer, pero después de que Thor olió el maravilloso aroma de la comida de Dio, Thor finalmente cedió e inmediatamente caminó hacia la mesa del comedor. Yo, Thor de Asgard, te comeré y pelearé de nuevo después. Dijo Thor mientras inmediatamente comenzaba a darse un festín con todo. Dio estaba un poco disgustado al ver que el dios del trueno era realmente un hombre sin modales. Perdió el apetito y optó por observar a Thor por ahora. Unos minutos más tarde, Thor finalmente terminó de comer, ya que no quedaba más comida en la mesa. Dio inmediatamente pensó en qué negocio podría hacer en Asgard, ya que el lugar literalmente usaba oro como moneda. ¿Qué estás tratando de hacer, humano? Thor dijo de repente.
Aunque odiaba admitirlo, Thor sabía que no sería capaz de vencer al humano frente a él, al menos no sin su poder divino. Pero el humano aún intrigaba a Thor, ya que nunca antes había visto a un humano tan fuerte como Dio. Dio se quedó en silencio por un momento porque realmente no tenía un buen propósito, de hecho, su único propósito real era vivir en paz mientras se aseguraba de obtener suficiente oro para poder recolectar todo el stand en el juego. Pero Dio también sabía que nadie entendería nada de eso. Ya sé quién eres. Thor, el dios del trueno, hijo de Odín, héroes de Asgard y hermano de Loki. Sabía que lo que hice ayer era absurdo, pero realmente quería ver si tu divinidad regresaría una vez que estés en un gran problema o no. Aparentemente, falló. Dio dijo casualmente. Esa fue la mejor excusa que se le ocurrió en ese momento. Los ojos de Thor se abrieron de inmediato. Inmediatamente creyó todo lo que Dio dijo cuando escuchó que Dio lo llamó el hermano de Loki, ya que nadie fuera de Asgard debería saberlo. Capítulo 200. A Dio no le importaba en absoluto la duda de Thor, ya que lo único que le importaba era que esperaba que Thor lo dejara en paz después de recuperar su divinidad más tarde. Luego, mientras Thor estaba en la ducha, Dio inmediatamente llamó a Coulson para que lo recogiera en su lugar. Pero después de un tiempo, Coulson volvió a llamar, pero esta vez le mostró a Dio varios otros asgardianos. Mira, creo que deberías hablar con estos tipos por mí. Coulson dijo mientras le sonreía a Dio. Dijeron que eran de Asgard y estaban aquí para hablar con Thor. Añadió Coulson. Pero la cuestión es que hay algo más con lo que también necesitamos tu ayuda. Coulson dijo mientras le mostraba a Dio un clip de un gigante metálico en el desierto. ¿Esto es un gran problema?, preguntó Dio molesto. Desafortunadamente es. Coulson dijo casualmente. No me malinterpretes, pero creo que tienes que alejarte un poco esta vez, no quiero que te mueras y te olvides de tu deuda conmigo. Dio dijo casualmente. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Realmente sabes algo, no? Bueno, si muero, supongo que recogerás el dinero en el más allá. Coulson dijo molesto. Al mismo tiempo, Dio escuchó que otra persona venía hacia él. Ahora, te sugiero que le ordenes a Barton que lleve a Thor al martillo, creo que esto viene por él. Dio le dijo a Coulson mientras colgaba inmediatamente después. Sabía que Thor finalmente había terminado de ducharse y se dirigía hacia él. Oye, Thor, tengo algunas noticias para ti. ¿Quieres escuchar los malos o los buenos primero? Dio preguntó casualmente. El malo. Thor dijo con curiosidad. Bueno, parece que el destructor ha venido aquí por ti. Pero la buena noticia es que tus amigos de Asgard también están aquí de visita. Dio dijo con una sonrisa en su rostro. Pero no te preocupes, tu viaje llegará pronto para llevarte a conocerlos. Dio agregó mientras le sonreía levemente a Thor. Efectivamente, Barton llegó con un helicóptero a la casa de Dio para llevar a Thor de vuelta al desierto. Pero Dio también lo acompañó diciendo que estaba aburrido y que le gustaría ver todo lo que sucedía. Hoy es domingo, así que el restaurante de Dio estuvo cerrado por el día, pero eso no fue todo. A Dio también le preocupaba que, de alguna manera, accidentalmente hubiera alterado tanto la línea de tiempo que Thor ni siquiera pudiera restaurar su divinidad. Después de que Barton le informara a Coulson que Dio también lo acompañaba, se sintió incómodo. Sabía que Dio no era alguien que se uniera voluntariamente solo por diversión. Entonces, Coulson supo al instante que esta vez, la amenaza era seria. Al menos peor que Ivan Banco y la Abominación combinados. Entonces, sin pedir permiso a Nick Fury, Coulson pidió otra ayuda. Después de hacer la llamada, Coulson salió y se acercó al gigante metálico con varios otros agentes y el grupo de asgardianos que lo acompañaban. Hola, estás usando armas tecnológicas no autorizadas. Identifícate. Coulson dijo con su sonrisa característica intacta. Pero el gigante metálico se movió de inmediato y su máscara se abrió, de repente, un poderoso rayo salió disparado desde la brecha en la cara del destructor y destruyó el vehículo cercano cerca de Coulson. Correr. Coulson llamó a gritos al resto de sus agentes para que evacuaran el lugar. Sif, que estaba allí, se sorprendió de que el destructor estuviera atacando sin ninguna razón válida. Sif inmediatamente gritó al resto de los asgardianos que cargaran hacia el destructor para salvar al débil midgardiano que los rodeaba. Creación exclusiva de Dano Novels. Los siguientes minutos fueron una demostración completa del poder de Sif y la habilidad de lucha de los tres guerreros, pero no importaba lo rudos que parecieran, ni siquiera podían dejarle un rasguño al destructor. Coulson, por otro lado, se dio cuenta de inmediato de que este gigante metálico era un gran problema.
Inmediatamente envió al resto de los agentes para apoyar a los guerreros que luchaban contra el gigante y retrasó el avance del gigante hacia la ciudad hasta que llegaron los refuerzos. En un instante, el resto de los agentes de Shield abrieron fuego contra el destructor, pero no hubo efecto alguno. La bala ni siquiera pudo rayar la armadura del gigante. Pero cuando el agente abrió fuego, Sif y los 3 guerreros los obligaron a retirarse, poniendo así fin al tiroteo. Se demostró que esto era un movimiento incorrecto cuando el destructor abrió su máscara nuevamente, y una luz anaranjada salió disparada inmediatamente a través del espacio en su cara. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.